¿Qué tal, compañeros? Muy buen día con todos. Vamos para el día de hoy avanzar con la primera parte de la unidad número 10, correspondiente a fabricación de alimentos balanceados desde una perspectiva básica y para que entiendan qué es lo que se trabaja a nivel de una fábrica de alimentos balanceados. Vale la pena destacar que dentro de estos contenidos, así como muchos otros en relación a la asignatura de nutrición animal, como también otros tópicos, hay muchísima información, investigación y aspectos económicos a tomar en cuenta en lo que corresponde a fabricación de alimentos balanceados para las diferentes especies animales. Partimos con estadísticas básicas, nada más para que puedan visualizar temas de crecimiento entre 2019 y 2020 para diferentes regiones geográficas, destacando el hecho que el crecimiento más representativo en términos porcentuales fue para América Latina, en un crecimiento del 4% en un año. Obviamente estos datos tienen fluctuaciones y van a depender mucho del comportamiento de mercados que se puede manifestar año tras año. Sin embargo, al visualizar nosotros la evolución global de producción de alimentos balanceados, podemos ver que la tendencia siempre va para arriba prácticamente en todos los casos. Cada vez hay mayor demanda de alimentos para consumo humano y obviamente esto en respuesta va a requerir una mayor cantidad de recursos para poder producir esta mayor cantidad de alimentos. Enfocándonos en estadísticas específicamente en la parte de Estados Unidos, bien, ustedes recordarán pues aquí el tema del COVID, por ello vemos este comportamiento bastante atípico para la parte de Estados Unidos donde hubo un aparente decrecimiento. Y al hablar de estadísticas de Ecuador, no son estadísticas 100% confiables, pero al menos nos dan una perspectiva y nos indican, mira, que se produce en Ecuador anualmente 338.000 toneladas métricas, de las cuales el pedazo más grande corresponde con acuacultura, considerando que el camarón en este sentido es el primer producto de exportación en nuestro país. Y en segundo lugar, broiler. En tercer lugar, ponedoras. Cuarto lugar, cerdos y demás especies, tomando en cuenta también la parte de mascotas que, como lo mencionamos en el capítulo respectivo, tiene una representación económica bastante interesante dentro del impacto económico anual que puede tener esta división de productos. Queda información adicional en relación al top mundial de alimentos balanceados, ¿sí? Nada más para que lo vayan confluyendo, lo vayan entendiendo y manejen algo de datos al respecto. Sí, nuevamente más data estadística que ustedes pueden ir revisando en los documentos PDF correspondientes. Una estadística del 2022 para el caso de Ecuador que nos indica básicamente lo mismo que les indiqué en láminas anteriores. Algo interesante es esta revista Feed Strategy que año tras año nos publica, el igual dentro de este Top Feed Companies, año tras año nos indica o publica el top mundial correspondiente a la fabricación a fabricantes de alimentos balanceados. Esta es la última versión que tenemos al momento. El enlace está habilitado para que lo puedan consultar. Ok, nos empezamos preguntando, oye, ¿cuáles son los objetivos comerciales de una planta de alimentos balanceados? Y aquí debemos diferenciar lo siguiente. Van a haber plantas o fábricas de alimento comercial que tienen una marca en particular, de las varias que hemos mencionado. Y su principal objetivo va a ser la venta de alimentos comerciales bajo una o más marcas, porque podemos tener una marca X y esta marca X puede estar subdividida en distintas submarcas que a lo mejor están dirigidas a satisfacer diferentes segmentos o nichos de mercado, como por ejemplo pueden ser dietas premium, dietas estándar y dietas económicas, por poner el caso.
Bien, aquí están los ejemplos de las diferentes divisiones que pueden haber. Pero también podemos tener plantas de alimentos integradas. Estas, en cambio, son empresas que tienen sus propios criaderos, sea de cerdos, de pollos, gallinas, ganadería, entre otros, y que al mismo tiempo pueden integrar a más clientes productores con la finalidad de que estas plantas de alimento tengan un crecimiento representativo en sus operaciones. Y de esta manera, a más de abastecer producto para sus propias granjas, también abastecen a productores que tienen integrados dentro del círculo del negocio habitual al cual se dedica la empresa. Por otro lado, podemos tener también plantas de autoconsumo. Estas son dirigidas específicamente a autoconsumir todo lo que producen, es decir, que tienen sus propias granjas de diferentes especies de animales, puede ser una, pueden ser varias, ¿sí? Y producen únicamente alimento para su propio consumo como tal. Ahora, ¿cuál es la función de la manufactura de alimentos balanceados en la industria? ¿Sí? Si lo queremos centrar en alimentos balanceados, porque el concepto aquí es general. Miren lo que dice respecto a la manufactura. Elaborar un producto de calidad, a tiempo, en el menor costo posible, con seguridad y con buenas relaciones laborables. Podemos generalizar y decir que esta definición puede quedarse corta frente a las expectativas y a las demandas que tienen los consumidores, que tienen las compañías y las empresas al día de hoy. Pero este puede ser un objetivo bastante general que cualquier industria, sea o no sea de alimentos balanceados, deba cumplir. Para comprender las diferentes actividades que tenemos en una planta de alimentos balanceados, expliquemos brevemente cuál es el diagrama de procesos dentro de la fabricación de un alimento balanceado. Todo inicia en la parte de la negociación de la materia prima, ¿sí? En donde el departamento de compras tendrá ciertos lineamientos de calidad para poder determinar precios, ¿sí? Condiciones de pago, el tema de transporte, que sería el segundo lugar, o lo que refiere a la logística, y o fletes, a lo mejor la misma fábrica o la misma planta tiene su propia logística de transportes, en otros casos podrá contratar un flete externo. Posteriormente viene, ya una vez que llega la materia prima a la planta de alimentos balanceados, el momento de lo que sería la recepción y descarga, en donde aquí ya entran ciertos componentes como la misma parte productiva de la planta, la parte de mantenimiento, como también la parte de control de calidad. Y aquí el control de calidad no solamente debe enfocarse a las materias primas puntualmente, sino también debe enfocarse a la calidad de todo el proceso dentro de una empresa. Luego, como punto 4, el almacenamiento. Vamos a ver que existen diferentes mecanismos de almacenamiento con unas imágenes que tenemos posteriormente. ¿Sí? Y esto está relacionado con el tema o el área de producción como tal. En quinto lugar viene la molienda, al menos de los productos que así lo requieran. Por ejemplo, maíz, obviamente va a requerir ser molido. Trigo va a depender, por ejemplo, si va para la parte de cerdos o para pollos de 0 a 21 días, la recomendación en definitiva es moler el trigo. Sin embargo, si hablamos de trigo que va dirigido para pollos por arriba de 21 días, podemos obviar la molienda e incluirles en la ración o en la dieta como trigo entero, sin la necesidad de moler, considerando que el tamaño del grano del trigo es fácilmente consumido por esta categoría de animales. ¿Sí? En la parte de molienda nuevamente están involucrados el departamento de producción como también el departamento de mantenimiento. El punto 6, transporte y dosificación hacia la mezcladora, tanto de productos molidos, que pueden también otros productos estar ensacados, podemos tener ciertos productos premix, ciertos ítems también que van a tener una presentación física líquida. Y aquí van a estar involucrados tanto el área de producción como también la logística interna dentro de la empresa para el transporte de esas materias primas, y podemos tener desde un montacargas o carros más simples que faciliten la movilización de las materias primas al interior de la planta de balanceados. Luego, el tema del mezclado propiamente dicho, en donde está involucrado el área de producción como también el área de mantenimiento. ¿Sí? Todos estos puntos 5, 6 y 7 responden al diseño del programa nutricional realizado por el nutriólogo o nutricionista.
ya que dentro de esas especificaciones de la fórmula estará, mira, esta dieta es para tal especie animal, debes respetar tal tamaño de partícula. Ejemplo, 400 micras para cerdos en etapa de inicio, ¿sí? La parte de dosificación, obviamente, viene la materia prima y dice, mira, son 1500 gramos los que debes de incluir de este producto. Esos 1500 gramos no deben ser pesados en cualquier balanza. Tendremos una balanza específica dependiendo cuál es el nivel de inclusión de las distintas materias primas. Considerando que en términos generales, cuando nosotros hablamos de dosificación, una balanza como mínimo debe pesar el 4% de su capacidad. Por ejemplo, ustedes al ver una balanza pueden encontrarse con la siguiente especificación. Dicen, mira, esta balanza máximo puede pesar 100 kilos, ¿sí? Que puede ser la capacidad máxima de pesaje del equipo. ¿A qué me refiero con este 4%? A que la cantidad mínima recomendada a pesar en esta balanza es el 4% de su capacidad máxima. Por tanto, lo mínimo que yo puedo pesar en esta balanza serían 4 kilogramos. Es decir, que si yo en esta balanza quiero dosificar una cantidad inferior a 4 kilos, no va a ser lo más recomendable porque voy a tener un error demasiadamente amplio. Sí, entonces a esto vamos con el tema de la dosificación y las especificaciones que deben estar dadas por el nutricionista. Y en el punto 7, también es algo que el nutricionista no necesariamente lo va a estar controlando, pero sí debe haber un control de calidad del proceso de mezclado que me ayude a determinar el tiempo ideal de mezcla para que ese producto final sea lo más homogéneo posible. Están involucrados aquí departamentos de nutrición, de calidad, como también la parte de dirección o de gestión. Luego del punto 7, tenemos punto 8 y 9, ¿sí? Que refieren al tratamiento térmico. Por ejemplo, peletizado, ¿sí? En la parte del peletizado vamos a necesitar este punto número 8 como una fuente de calor que puede ser vapor de agua, ¿sí? Y el tratamiento térmico peletizado. Cuando veamos la parte de peletización vamos a explicar a más detalle para qué sirve este vapor de agua. Y nuevamente en este proceso va a estar involucrado el tema de calidad para determinar qué porcentaje de humedad debe alcanzar esa mezcla, cuál es el tiempo de retención a nivel del peletizado, cuál es el tamaño del pellet que estamos buscando, o es una presentación en migaja, entre otras especificaciones. Y una vez que está procesado ese alimento, como sale caliente y con una cierta cantidad de humedad, aproximadamente 15-17%, viene el proceso de enfriado y de secado. Seguido de, una vez que ya está listo el producto, se lo envasa y lo almacenamos. Y aquí podemos almacenarlo al granel, es decir, en tolvas grandes, sin la necesidad de que esté metido en sacos pequeños de 40 kilos, por ejemplo, o también puede estar almacenado de manera ensacada, en sacos de 40 kilos. Como punto 12 viene el transporte, es decir, la logística de distribución a los distintos clientes o a la granja. Una vez que llega a la granja, por ejemplo, este producto será almacenado y una vez que es almacenado, pues llega el momento de dar de comer a los animales y finalmente llega a comedero. Y en comedero va a ser consumido por su consumidor primario, que si fuera una producción avícola de pollos broiler, pues su consumidor primario sería ese pollo o esos pollos que se encuentran dentro del galpón. Posteriormente, esos animales, si es que son de carne, irán a una planta de faenamiento o proceso, ¿sí? A ser faenados como tal, y tendremos diferentes canales de comercialización que pueden ser dirigidos a mercados mayoristas o mercados minoristas, hasta que finalmente todo confluye en consumidor final. Para puntualizar lo que refiere a netamente fabricación de alimentos balanceados, pudiéramos quedarnos hasta el punto número 11 o 12, ¿sí? Porque de aquí en adelante, en realidad, todo este proceso es más para que ustedes razonen y comprendan la relevancia de la trazabilidad.
Sí, entonces todos estos puntos son todos los procesos que sigue el alimento hasta llegar al consumidor final de esos pollos, de esos huevos, de esa carne de cerdo, que somos los seres humanos que estamos demandando de este tipo de alimentos de origen animal. Si quisiéramos destacar los puntos más críticos de este proceso, son los que justamente se acaban de pintar de un color marrón claro. Punto 3, 4, 7 y 11, que serían los más, o al menos a los que mayor atención debemos prestarle y en donde mayor cantidad de errores y de riesgos se puede manifestar. Y como les dije anteriormente, todo este proceso nos permite diagramarnos de nuestra cabeza la trazabilidad de un producto en este sentido. Bien, ahora, al hablar de transportes de materias primas, miren la manera en la que nosotros podemos transportar estos productos. Al granel o ensacado, si es ensacado, sacos de 20 kilos, de 25, de 30 kilos, quintales, 45 kilos, 50 kilos, muchas maneras de hacerlo. También puede venir ensacado en algo que conocemos como big bags, cuya traducción serían sacos grandes. Y miren en donde tenemos capacidades de 500 hasta 1000 kilos, dependiendo del tamaño del big bag y dependiendo también de la densidad de esa materia prima. O también puede ser envasado o transportado en envases específicos para productos líquidos, tal como lo vemos en las imágenes de acá arriba. ¿Sí? Acá podemos ver productos ensacados, ¿sí? Acá podemos ver productos al granel, miren, transportados en un ferrocarril, ¿sí? Acá también productos al granel, ¿sí? Y diferentes esquemas de transporte. Aquí miren este buque muy grande que lleva unas cuantas miles de toneladas de materia prima, pues obviamente transporta producto al granel. Y en este sentido va a ser súper importante que el control de inventarios, como en todo negocio, sea clave. Y una herramienta que nos ayuda en el tema de productos al granel es justamente estas básculas tipo camioneras, ¿sí? En donde aquí el camión, toda esta plataforma es una báscula camionera, el camión lo subimos acá y realizamos el pesaje respectivo cuando está lleno y luego cuando está vacío para hacer el destare y tenemos como diferencia el producto o el peso neto recibido a nivel de planta de alimentos balanceados. Y el tema de descarga de este tipo de camiones, de trailers, es bastante sencillo, miren ustedes. Tiene este sistema hidráulico que levanta lo que comúnmente conocemos como una bañera, ¿sí? Y fácilmente por gravedad el producto desciende por acá a algún transportador puntual dependiendo cuál sea la logística interna de la planta de alimentos balanceados. ¿Listo? Y como toda balanza, sea pequeña, analítica, mediana, grande o camionera como en este caso, necesita su calibración. Y nos decimos, oye, ¿cómo calibran esto? Entonces tenemos aquí estos elementos que toman el nombre permítanme, que toman el nombre de fieles, ¿sí? En donde cada uno de estos pesos, primero, son certificados y segundo, tienen su peso específico. Y de acuerdo a ello se va ajustando la configuración para lograr una asertiva calibración de este equipo. Si quisiéramos ver en dibujo el diagrama de flujo de una planta de elementos balanceados, este sería el indicado. Almacenamiento, descarga, silos, que son elementos tubulares o tipo cónicos también, o asentados en el piso, ¿sí? Que almacenan cierta cantidad de materia prima dependiendo del tamaño. La parte de molienda, ¿sí? La parte de depósito o dosificación de materias primas, la parte de mezclado, ¿sí? Luego por acá, en realidad esto no es mezclado, esto sería un transportador al área de acondicionamiento para dar inicio al tema de la peletización por aquí, ¿sí? O este pellet mill. Luego viene la parte de enfriamiento, la parte de almacenamiento, ya sea cargando el granel o cargando ensacados, y la parte de transporte hasta el lugar del almacenamiento del producto terminado. Este es un ejemplo básico. Tenemos un ejemplo algo más desglosado en este sentido, en donde miren ustedes, visualizamos los diferentes procesos, recepción de materias primas aquí, estos elevadores que suben el producto, ¿sí? Uno de ellos, o este elevador de aquí, lleva el producto aquí a estas tolvas, que son cámaras de almacenamiento de materia prima, y que se conectan con el molino. Luego este molino se conecta con este elevador que transporta producto molido a
estas tolvas de aquí, del 1 al 12, que serían 12 tolvas diferentes, en donde yo puedo tener 12 diferentes materias primas. Y por el lado de acá, miren, este otro elevador, en cambio, lleva directamente la materia prima a estas tolvas de acá. ¿Sí? Como vemos, son 12 tolvas, mismas que aquí abajo este sistema lo que está haciendo es dosificando las diferentes materias primas, ya que el sistema computarizado de la planta asume que cada uno de estos números corresponden con una materia prima en particular. Entonces, como el sistema es automatizado, nosotros o el operador carga la fórmula en el sistema computarizado y automáticamente el sistema se encarga de hacer las dosificaciones respectivas. Y estos dos elementos que vemos aquí son los sistemas de dosificación que ya tienen una báscula previamente configurada y una vez que se logra el peso objetivo de las distintas materias primas, estas son transportadas a este elemento de aquí que toma el nombre de mezcladora o mezclador. ¿Listo? Por el lado de acá, en cambio, vemos el tema de dosificación de líquidos. Recordemos que podemos agregar aceite de palma, que tiene presentación líquida, obviamente previamente calentado para que sea líquido. También tenemos melaza de caña y también pueden haber otros elementos líquidos que sean necesarios adicionarlos con este sistema de dosificación específico para líquidos. Una vez que el producto está mezclado, transportador horizontal que lo lleva a este elevador vertical, sube el producto nuevamente y cae para acá. Y aquí lo que vemos en azul y en rojo son dos líneas de peletizado. O sea, aquí nuevamente unas tolvas, la peletizadora, el enfriador. Aquí una sola tolva, la peletizadora y el enfriador. Y estos dos elementos se conectan con este elevador de acá por transportadores horizontales de producto y este elevador lleva el producto a estas tolvas de almacenamiento de producto terminado, mismas que se conectan con un sistema de ensacada automático, como también podemos ver que se conectan con este, que es la parte trasera de un granelero, ya que aquí en la parte de atrás podemos ver estas llantas del vehículo transportador. Les vamos a mostrar fotografías de esto también como para que quede un poco más claro qué es lo que trabajamos en este sentido. Bien. Uno de los puntos de inicio al hablar de calidad y que ya lo mencionamos dentro de lo que es alimentos es el muestreo, recordando que la cualidad principal de una muestra es que ésta sea representativa de la población. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de tomar muestras, las muestras primero deben ser al azar para que sea representativa y también deben ser tomadas a lo largo del proceso. Por ejemplo, antes de moler, durante la molienda pues va a estar difícil, ¿no? Pero por ejemplo, durante el proceso de peletizado podemos tomar muestras. Luego podemos tomar muestras en el área de almacenamiento, en la bodega o incluso podemos pensar en muestrear a nivel de comederos. Pero siempre va a ser clave que contemos con un equipo de muestreo que esté capacitado, que exista un POE específico, POE por sus siglas, a ver, procedimiento operativo estándar. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que, ok, yo necesito muestrear cualquier cosa a nivel de la planta, ya sea maíz, ya sea un alimento terminado, lo que ustedes gusten. ¿Qué es lo ideal? Que yo, a más de tener este personal capacitado, tenga este procedimiento operativo estándar, a manera de una receta del procedimiento o de los pasos que yo debo seguir para lograr un muestreo exitoso. Ese es el objetivo del POE. Y al mismo tiempo, si por alguna razón el responsable no pudo llegar a laborar, a cumplir sus obligaciones, su jornada laboral, pues otra persona sin mayores complicaciones, revisando y recordando este POE, fácilmente puede hacer el trabajo de la persona responsable inicialmente de este procedimiento de muestreo. ¿Sí? Como dato adicional, mínimo se recomienda que al menos la muestra total sea de 2 kilos, a pesar de que lo que mandemos al laboratorio sean 200 gramos, 400 gramos, pero un tamaño de muestra inicial nos da una perspectiva muy clara de que estamos haciendo bien las cosas. Y subrayado, guardar contramuestra, porque cualquier cosa puede pasar con la muestra inicial. Se moja, se echa a perder, se la roban, se pierde en el camino, ¿sí? Entonces, o incluso algún error a nivel de laboratorio
que me permita, ok, mira, yo dudo del laboratorio, mando mi contramuestra a otro laboratorio para hacer el análisis y corroborar si es que efectivamente los resultados del laboratorio inicial están bien o tienen algún inconveniente al respecto. ¿Listo? En el caso del muestreo podemos ubicarnos. Primero, establecer el número de muestras. Esto para productos ensacados. Si son menos de 100 sacos el lote de producto que estoy recibiendo, deberé muestrear el 10% de esos sacos. Por ejemplo, supongamos que estoy recibiendo 80 quintales de salvado de trigo. ¿De cuántos debo tomar la muestra? Del 10% de 80, es decir, que mi muestra yo la tomaré de 8 diferentes sacos al azar, obviamente, ¿sí? Pero si es que la cantidad de producto a recibir es de más de 100 unidades, pongamos un número, 800 quintales que estoy recibiendo en un tráiler. ¿De cuántos sacos consigo la muestra final para que ésta sea representativa? Lo que tengo que hacer es calcular la raíz cuadrada de 800. Y eso va a ser igual a, si es que ustedes también lo pueden trabajar, la raíz cuadrada de 800 va a ser 28.28. Entonces, 28.28, este número yo lo redondearía a 30 y por tanto yo tomaré la muestra de 30 diferentes quintales de maíz de esos 800 que estoy recibiendo. ¿Sí? Lo siguiente sería definir la cantidad de cada muestra requerida. Habíamos dado un antecedente o un indicador de referencia que al menos deben tomarse 2 kilos de muestra, ¿sí? A pesar de que yo no vaya a mandar esos 2 kilos al laboratorio. Y finalmente, garanticen mantener la representatividad de la muestra que están mandando al laboratorio. Es decir que, por ejemplo, tomamos 2 kilos de muestra de estos 30 quintales que representan a los 800 quintales que estoy recibiendo de ese hipotético maíz, ¿sí? Como yo sé que no voy a mandar estos 2 kilos al laboratorio, sino solamente, ejemplo, necesito mandarles 200 gramos, no es que agarro lo primero de la funda o de la bolsa o del envase que tiene estos 2 kilos, no, sino lo someto a una mezcla y homogenización de estos 2 kilos y luego procedo al cuarteo de la muestra. ¿En qué consiste el cuarteo de esta muestra? Acá lo tenemos, miren. Tenemos la muestra completa, los 2 kilos, y pues agarro una regla, una tablilla, algo parecido a esta estructura oscura, ¿sí? Y obviamente, previa homogenización de estos 2 kilos, y la parto, la parto, la parto, hasta conseguir el tamaño de montículo que cubran los 200 gramos que yo tengo que enviar a laboratorio. A eso refiere el tema del cuarteo. Bien. Por otro lado, si hablamos de productos del granel, ¿sí? Dependiendo del dimensionamiento del camión, de 15 toneladas, 15 a 30 o más de 30 toneladas, estos puntos de aquí, aquí vemos 5, aquí vemos 8 puntos, aquí vemos 5, 6, 7, 8, 10 diferentes puntos. Estos puntos refieren a dónde yo debo ir a tomar las muestras. Y no es que la muestra la tomo solamente de la parte superior del camión, sino mediante un equipo especializado, tal como el que vemos aquí, que está teniendo el operador en la mano, que es una sonda de muestreo que puede medir alrededor de 1 metro, 1,50 m, ¿sí? Voy tomando en los diferentes puntos de muestreo, siguiendo la recomendación de acá, dependiendo cuál es el tamaño del camión que estoy recibiendo, ¿sí? Pues miren acá, tenemos otros puntos de referencia como ejemplo y pues aquí utilizan este contenedor plástico o este balde para realizar la descarga de la sonda de muestreo. ¿Listo? Otra manera de ver esto también, ¿sí? Como para tener la clara referencia al respecto. Bien. Equipos de muestreo, miren ustedes cómo se ven las ondas, hay de todo tipo, ¿sí? Son equipos relativamente caros, pero en realidad su inversión se justifica bastante. Y si hablamos de productos ensacados,
Estas son las sondas de muestreo que se utilizan en este sentido. Entonces, lo que hacemos con estas sondas es directamente pinchar el saco para ir sacando las muestras correspondientes. Al respecto, tenemos también una norma INEN, entiendo que debe estar en revisión, en relación a lo que refiere granos y cereales, muestreo. ¿Sí? Vale la pena echarle un vistazo para ver qué es lo que tenemos dentro de este apartado. Por otro lado, tenemos también equipos de muestreo automatizados con equipos de aspiración. Entonces, este equipo es bastante grande, tal cual como lo vemos aquí. Miren ustedes a la izquierda, ¿sí? Parece que aquí incluso es coincidente el tema de la báscula, entonces el camión, el tráiler se sube aquí en este pasillo y automáticamente el equipo de muestreo va introduciéndose dentro de la materia prima, ¿sí? Y por aspiración jala la muestra y automáticamente tenemos esa muestra ya tomada a nivel de laboratorio. Bien. Ahora, al hablar de almacenamiento de materias primas, miren ustedes, tenemos productos ensacados, ¿sí? Hay diferentes maneras. También puede ser producto al granel, como lo vemos aquí. Miren ustedes, esta bañera que se está descargando, se levanta este elemento hidráulico para facilitar la descarga. También podemos hablar de silos metálicos, ¿sí? Tal como el que vemos aquí, esta estructura metálica que podemos ver que es grande. También pueden haber silos de fibra de vidrio, tal como el que vemos aquí. Son bastante interesantes el funcionamiento de esto. Obviamente no van a ser tan grandes como un metálico, pero pueden ser bastante útiles para 20, 25 toneladas aproximadamente. ¿Qué más tenemos? A ver, cuando nosotros hablamos de estos equipos, de estos equipos de aquí, que les estoy mostrando, estos tomarían el nombre de silos, al igual que estos de acá. Son equipos bastante grandes y en la base son planos y van asentados al piso. Pero si yo me refiero a un equipo como estos, ¿sí? Estos no son propiamente un silo, sino el término correcto para estos que tienen tipo cónico, fíjense, no están asentados en el piso su boca, sino son tipo cónico en la parte de abajo. Estos en cambio toman el nombre de tolvas. Y estas tolvas pueden ser, como las que vemos aquí, de fibra de vidrio, como también pueden haber tolvas metálicas. Además, también pueden existir, permítanme a ver si tengo la imagen, ya, como estas de aquí. Miren, esto es un sistema en cambio de almacenamiento en bodegas planas. El producto está totalmente suelto en el piso. Y uno dirá, oye, ¿cómo cargan? Bueno, ¿cómo descargan? Pues así como lo vemos aquí. ¿Y cómo cargan? Pues hay estos equipos de acá, tan grandes como este vehículo que vemos acá. Puede ser algo más pequeños como los típicos Bobcats, ¿sí? Que ayudan a cargar estos productos, ¿sí? Esto ya es para cantidades muy grandes de materia prima. A eso se refiere el término de bodegas planas. Pero también puede venir ensacado, por ejemplo, en sacos plásticos, como los convencionales en los que viene envasado la mayoría de marcas de alimentos balanceados. Pueden ser sacos de aluminio, como el que vemos aquí de este pigmentante GP Oro 40. Pueden ser sacos de papel, como los que vemos aquí al medio. O también sacos plásticos, pero tipo big bags. Estos son los big bags o sacos grandes por su traducción al español, que les había indicado anteriormente, que dependiendo de su tamaño podrán almacenar 500, 800, 1000 o algo más de 1000 kilos, dependiendo de qué tipo de materia prima estemos hablando. El almacenamiento de líquidos, en cambio, miren, pueden ser estos tambores verdes o tanques verdes pequeños, que son de 55 galones, no son de 55 galones, estos son de alrededor de 40 litros aproximadamente. Este metálico de acá sí es de 55 galones, es más grande que este verde de acá, ¿sí? Podemos tener tanqueros de transportes o estos muy conocidos IBCs, ¿sí? Por sus siglas en inglés, que sería un contenedor intermedio de producto. ¿Listo? Y también podemos tener tanques estacionarios muy grandes en donde dependiendo del tamaño podrán entrar 5, 10, 20, 40 toneladas
de un aceite de palma, por ejemplo. ¿Listo? O también como los de acá. ¿Sí? Estos cómo se descargan, o más bien dicho, estos cómo se descargan, tal cual como descargar combustible. Creo que todos hemos visto estos tanqueros que transportan combustible, cómo se descargan, se utilizan bombas específicas para llevar el producto al área en donde lo vamos a almacenar. ¿Sí? No hay mayor ciencia en esta situación. Permítame un momento por acá. En lo que es tecnología, este video es interesante, miren. Lo que es este equipo que está lanzando ese infrarrojo es un NIR y es lo que conocemos como una formulación en línea, automatizada. ¿Qué significa esto? Significa que si el NIR, que está en este caso leyendo la pasta de soya que va por ese transportador, si el equipo NIR detecta alguna variación en el producto que se está dirigiendo al área de producción, automáticamente manda una alarma. Esa alarma va a ser entendida o traducida por el software principal. Y el software principal, dependiendo de qué tan fuerte sea la variación, decidirá si ese mismo momento reformula la fórmula con la cual estaba cargada inicialmente o si de plano esa variación es tolerable o permisible como para que no sea necesario reformular. Es decir, que no es necesaria la presencia del nutriólogo el 100% del tiempo. Obviamente la configuración para establecer esos máximos tolerables de variación son dados por el nutricionista o por el encargado operativo de la planta. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como formulación en línea. ¿Sí? Tenemos el silo de almacenamiento, ejemplo de pasta de soya, el equipo NIR que hace el análisis respectivo, la configuración al respecto para ver si es que el programa de formulación reformula esa dieta o de plano se queda con la misma fórmula y automáticamente esto se ajusta a nivel del sistema de dosificación en producción, llegándonos a un alimento terminado con la mayor estabilidad posible, con las mismas características nutricionales posibles, en medida de la configuración que se realice aquí dentro de esta formulación en línea. ¿Sí? Entonces el nutricionista ya no se vuelve tan esencial, pero sí es importante para que efectivamente configure estos datos, esta información que recupera o que retroalimenta el equipo NIR para realizar esta formulación en línea. Bien. Ahora, al hablar de materias primas, esto también ya lo habíamos mencionado en la parte de alimentos, tenemos los macroingredientes, ¿sí? Los ingredientes de inclusión media y los microingredientes que principalmente son aditivos y ciertas premezclas que se adicionan al alimento balanceado. Pero también podemos tener lo siguiente. En tipos de materias primas en una planta de alimentos balanceados. Granos sin procesar, ejemplo, maíz, trigo, sorgo, entre otros. El segundo grupo de materias primas serían las procesadas. Ejemplo, granos secos de destilería o DDGS, harina de trigo, harina de soya y varios ejemplos de materias primas ya procesadas. Un tercer grupo serían los ingredientes pesados. Pesados por el hecho de que tienen una alta densidad. Ejemplo, el carbonato de calcio, el fosfato de calcio principalmente, que aportan minerales. Por esa razón son sumamente densos. En cuarto lugar, ingredientes líquidos. Aceites, melazas, ¿ok? Ciertos aditivos líquidos también, porque podemos tener en presentación líquida un inhibidor de hongos, un aminoácido como el caso de la metionina, lisina también puede venir líquida, ciertas enzimas también pueden venir en presentación líquida. Y finalmente el grupo de los microingredientes, sean estos aminoácidos cristalinos, ciertos aditivos que deben tener características premix, es decir, que fueron diseñados para ser adicionados o ser utilizados vía alimento balanceado. Entonces, podemos identificar estas dos clasificaciones. Esta es la clasificación número 2, que es la que no habíamos visto, y la que la revisamos en la parte de alimentos es la clasificación número 1.
que ya fue mencionada y explicada en su contexto. Bien. Si hacemos un recorderis de los procesos que se llevan a efecto dentro de una planta de balanceados, ¿no? Lo que hemos explicado muy brevemente es el tema de transporte, ¿sí? La parte de recepción y descarga, la parte de almacenamiento y luego vamos con lo que es molienda, ¿sí? Pero hasta aquí es muy importante que tengamos claro qué es lo que se debe hacer y qué puntos debemos cuidar para poder llegar a lo que nos quedamos en la diapositiva de acá, la molienda. Y ahí nos preguntamos, oye, ¿y por qué razón es necesario moler? Primero, para responder a la fisiología digestiva del animal, ya que al responder a la fisiología digestiva del animal, como entendemos, la granulometría ideal para pollos, para cerdos, es distinta por su propia fisiología. Esto mejora los rendimientos productivos de los animales, ya que tiene relación directa con el término de digestibilidad de los nutrientes. Ejemplo, molienda muy gruesa para un cerdo, pues definitivamente se va a defecar gran parte del alimento que está consumiendo con ese tamaño de partícula muy grosero. ¿Listo? Siempre es importante estandarizar la granulometría dependiendo de la especie o la etapa productiva a la que está diseñada y dirigida esa dieta, ¿sí? Por tanto, es específica de especie e incluso puede ser específica de la etapa productiva dentro de una misma especie. Ustedes recordarán, para línea de engorde en la parte de cerdos preferimos tamaños de partícula inferiores a las 600, 500 micras. Incluso cuando son lechones podemos hablar de 300, 400 micras. Pero si hablamos de cerdas en gestación, vamos a preferir usar tamaños de partícula de 700 micras. ¿Por qué razón? Porque partículas muy finas en este tipo de animales que viven varios años en la granja generaba lo que conocemos como úlceras gástricas, mismas que, como lo mencioné hace un momento, son causadas por moliendas muy finas en este tipo de cerdos, cerdas puntualmente, que viven dentro de la granja varios años. Además, se muele o se lleva a un tamaño de partícula más fino para aumentar la uniformidad de la mezcla, ya que va a ser más fácil distribuir una mayor cantidad de partículas que una menor cantidad de partículas dentro de un bache de producción. Como también esto va a maximizar la uniformidad no solamente del mezclado, también del peletizado o del extruido, que son tratamientos térmicos que los vamos a explicar posteriormente. ¿Listo? ¿Cómo se ve un molino de martillos? Bien, este es un diagrama general, ¿sí? Aquí vemos el eje central del molino, el que gira, ¿sí? Por acá, a estos martillos, vamos a ver con más claridad en las siguientes imágenes que son. Aquí esto que está sombreado, ¿sí? Sería la malla o la matriz sobre la cual pasan las partículas y que nos ayuda también a determinar si hacemos una molienda fina o una molienda gruesa. Y esta es la tapa del molino, que obviamente aquí el molino se ve destapado. En fotografía, ¿cómo se ve un molino? Como acá. Miren la compuerta, aquí el molino está cerrado, el eje central y acá el motor. ¿Sí? Aquí al interior de la compuerta está la cámara de la molienda y obviamente esto cae por gravedad del producto molido hacia este transportador de producto molido que sacaría el producto de aquí a la parte de acá para que continúe con el proceso productivo. Una vista más general de un molino, miren ustedes, aquí tenemos un claro ejemplo de una tolva, ¿sí? Fíjense la forma de la tolva como un poco cúbica, pero acá abajo pues, tiene una forma triangular. Aquí, por ejemplo, si estuviera con maíz esta tolva, aquí tenemos un transportador que se puede ajustar la velocidad de alimentación, es decir, configurar la cantidad de maíz que ingresaría, cae por gravedad de ese maíz hacia la cámara de molienda, ¿sí? Y obviamente, dependiendo las características del molino, el tamaño de partícula, se podrá acelerar o desacelerar el abastecimiento de maíz que caería por gravedad acá hacia la cámara de molienda. Una vista interna de un molino de martillos, miren ustedes. Estos elementos metálicos de aquí son los martillos propiamente dichos. ¿Listo? Quedan las partes.
¿no? Y miren, este era el transportador que estaba en la parte inferior, que obviamente arrastra el producto molido hacia acá y lo lleva a este transportador o elevador de cucharetas de producto molido. Ya vamos a explicarles posteriormente qué consiste también este elevador para que quede más claro. Y aquí lo que estamos viendo es una fotografía de la cámara de molienda propiamente dicha, en donde visualizamos los martillos. Obviamente aquí estamos sin la criba o sin la matriz o la malla que les indiqué anteriormente, pero por este canal, ¿sí?, ingresa la criba que ya les vamos a indicar posteriormente. Miren, acá tenemos otro molino, un poco más moderno que el anterior. En realidad, si se fijan, es en la misma área de producción, pero este es el molino anterior. Y este, pues, el molino de reemplazo. Y como podemos ver, tiene un diseño diferente. Y aquí notamos más claramente el tema de los martillos. Ahora, ¿cómo se ve una criba? Esta es la manera en la que vemos una criba. Miren ustedes. Tiene una serie de hoyos o de orificios, mismos que podrán ser más grandes o más finos, dependiendo si buscamos una granulometría mayor o menor. Y en diseños, tamaños, pues hay muchísimas opciones en el mercado. Miren este molino muchísimo más grande que el de las fotografías anteriores. Esto, de igual manera, molino de martillos, pero también nos podemos encontrar con molino de rodillos, que tiene este principio como la imagen de acá de la izquierda, que son una serie de rodillos que van triturando el producto hasta conseguir el tamaño de partícula ideal. Y acá a su derecha vemos una fotografía de un molino de rodillos. Dentro de los molinos más convencionales, estos de acá, los molinos de martillos, son los más comunes, ¿sí? Tienen una serie de ventajas al respecto. Mientras que los molinos de rodillos, si bien nos dan un tamaño de partícula más uniforme, pero no, no generan o no es muy difícil lograr un tamaño de partícula muy fino. Muchos de los procesos van a estar automatizados. Miren ustedes, acá tenemos todo este panel de control en la parte superior que le permiten identificar al operador alarmas o alguna retroalimentación dependiendo cuál sea la configuración de estos equipos. Y pues aquí en este sistema computarizado lo que hace es, a más de monitorear el proceso, ingresar datos como las fórmulas de lo que se está procesando y demás información que pueda ser requerida para el proceso. Entonces, hasta antes de esta lámina vimos brevemente el tema de molienda. Luego de molienda viene la parte de mezclado u homogenización, cuya finalidad u objetivo es preparar una mezcla precisa y homogénea con consistencia y eficiencia. ¿Ya? Ok, mezcla precisa y homogénea, lo entendemos. Con consistencia, es decir que si estoy haciendo una serie de 10 toneladas métricas de un alimento para gallinas de postura, hacer que cada una de esas 10 toneladas métricas, asumiendo que la capacidad de la mezcladora son 1000 kilos o una tonelada, es decir, que esos 10 baches de producción sean lo más parecidos posibles. Es decir, que no haya mayor variación sobre esos 10 baches o sobre esas 10 toneladas métricas de alimento para gallinas de postura. A eso se refiere con el hecho de ser consistente. Y obviamente eficiencia, es decir, con el máximo aprovechamiento de recursos. Tiempo, energía eléctrica, por ejemplo. ¿Sí? La parte de precisión, ok, yo pongo en la fórmula 550 kilos de maíz molido, ok, que vayan 550 kilos con la menor variación posible, y así de las diferentes materias primas. Homogeneidad, que sean distribuidos uniformemente los ingredientes. Consistencia, lo acabé de explicar con las 10 toneladas métricas de alimento para gallinas de postura. Y eficiencia, pues obviamente con el máximo aprovechamiento de recursos. Entonces el objetivo es obtener una mezcla uniforme entre ingredientes líquidos y sólidos en una dieta, sin que se destruyan nutrientes y en la menor cantidad de tiempo. Resulta que el mezclado es una de las operaciones más críticas y más esenciales en la manufactura de alimentos balanceados, ya que si no hubiera una adecuada mezcla, imagínense cómo estarían las respuestas productivas de mis animales. O sea, es muy simple esto, ¿no? Tiene mucho que ver con el tema también de
uniformidad y coeficiente de variación a nivel de granja. Lo que vemos plasmado en estas dos imágenes, que son distintas, es un esquema productivo general. Bien, aquí a la izquierda, estas tolvas de color verde, miren, son tolvas porque vemos estas tolvas en B, ¿sí? Llevan alguna materia prima. Por ejemplo, esta puede tener maíz molido, esta puede tener trigo, ¿sí? Cada una de estas tolvas se conectan con estos sinfines. Llámese sinfines a un transportador, ya les vamos a explicar en qué consiste. Entonces, este transportador, ¿qué es lo que hace? Moviliza, en este caso el trigo, ¿sí? Hacia este orificio de acá, que se conecta con la tolva báscula, ¿sí? Se descarga el producto y obviamente aquí en este panel, que es muy básico a diferencia del sistema automatizado que vimos anteriormente, configuramos y decimos, mira, necesito 300 kilos de trigo. Accionamos el transportador y pues el transportador estará encendido hasta que libere o suelte los 300 kilos dentro de esta tolva báscula. Es decir, al momento que yo digo tolva báscula, estoy diciendo que es un elemento que me ayuda a pesar, de báscula, ¿no? ¿Listo? Entonces el producto cae, ¿sí? Y este sería un ejemplo de dosificación. Y una vez que ya esta tolva báscula está lista, tengo en la parte inferior de la báscula un transportador, mismo que se conecta con este elevador de materia prima ya pesada. Y este elevador sube el producto hasta este primer contenedor. Ah, pero antes de liberar el producto en el contenedor, miren el equipo que tenemos aquí. No se ve la fotografía completa. Sí, aquí avanzamos a ver un motor y una banda conectada a unas poleas. Este equipo es una limpiadora. ¿Qué es lo que hace? Retira ciertos elementos que pueden estar presentes en las materias primas, como por ejemplo, aunque no lo crean, piedras, clavos, metales, arandelas, elementos de tamaño grande y pesado. Esta limpiadora separa esos componentes que están contaminando el producto, ¿sí? Y una vez que está limpio el producto a dosificar, ingresa a este primer contenedor, que sería la tolva de entrada. Esta tolva de entrada tiene unas compuertas, ¿sí? En la parte inferior y podemos habilitar esas compuertas o abrirlas para que finalmente el producto caiga a la mezcladora propiamente dicha, ¿sí? Y una vez que el producto está mezclado, aquí en la parte inferior de la mezcladora tenemos otras compuertas, también neumáticas, que funcionan con sistema de aire, que abren las compuertas para que finalmente el producto mezclado caiga a esta tolva de salida de mezcladora. ¿Listo? Entonces lo que trato de ejemplificar con estas líneas horizontales en negro es justamente las compuertas, que son 1, 2, 3 compartimientos distintos. Y una vez que llega el producto mezclado a la tolva de salida, en la parte inferior hay un transportador que se conecta con este elevador ya de producto mezclado, ¿sí? Y vale la pena aclarar que este panel que vemos aquí, esta caja de color crema, es el panel eléctrico, porque tenemos una serie de motores y una serie de aditamentos eléctricos dentro de una fábrica de alimentos balanceados. Al hablar de mezcladoras podemos hablar de diferentes tipos. Por ejemplo, esta es una de las más convencionales. Esta es una mezcladora de tipo horizontal. En realidad es la fotografía interna de esta mezcladora de aquí, ¿sí? Y llámese horizontal por su disposición horizontal. Miren cómo el eje central es horizontal y esta pues, sería una mezcladora de cintas. Por obviamente la disposición, ¿no? Todas estas son cintas. En el extremo una cinta delgada y el interior una cinta algo más gruesa, que facilita el desplazamiento del producto a las diferentes áreas internas de la mezcladora y el producto se va mezclando. Podemos encontrarnos también con, este es un ejemplo de un eje sin la carcasa de la mezcladora, en donde vemos estos elementos de aquí que toman el nombre de paletas y estas serían el eje central y las paletas de una mezcladora horizontal
obviamente, de paletas. Nos podemos encontrar también con mezcladores de paletas de doble eje. Miren, no solamente hay un eje como el que vemos aquí o el que vimos aquí en esta mezcladora que tiene un solo eje central. Podemos tener mezcladoras con doble eje. La ventaja de este tipo de equipos es que el tiempo de mezclado es muchísimo más rápido, ¿sí? Ejemplo, si en el caso de esta mezcladora el tiempo de mezclado era de 8 minutos, 6 minutos, el tiempo de mezclado acá es de la mitad, 2,5, 3, 4 minutos a lo mucho. ¿Listo? Esto en cuanto a mezcladoras horizontales. Mientras que aquellas mezcladoras que ustedes hayan conocido en la granja de Ilkis, en la granja de Nero, estas en cambio son mezcladoras verticales, tal como vemos aquí, ¿sí? O esta nueva de acá de la derecha. ¿Cuál es la disposición o cómo funcionan este tipo de equipos? Miren, aquí tenemos, justamente estamos dándole mantenimiento. Aquí está recostada la mezcladora, esta es la parte superior de la mezcladora. Miren, acá tenemos el motor. Sí, está destapado porque está en mantenimiento. Aquí debería haber una polea que se conecta con esta otra polea que se conectaría con o que mueve el eje central de esta mezcladora. ¿Listo? ¿Cómo se ve el interior de esta mezcladora? Miren, tenemos este tubo y al interior de este tubo, este sinfín, ¿sí? Que es una serie, que es una especie de espiral interno. ¿Listo? Permítanme hacer algo. Quiero buscar una imagen. Miren, acabo de encontrar la imagen que quería mostrarles. Ese eje central de esa mezcladora se ve tal cual como el diseño de estos dos elementos de la izquierda. Claro, aquí lo que estamos viendo en cambio son diseño de transportadores, ¿sí? Pero tal cual como vemos aquí este sinfín, ¿sí? Se llama sinfín porque va en forma de espiral, como les dije hace un momento, ¿sí? Aquí el objetivo de esto es transportar. En el caso de la mezcladora, básicamente haría lo mismo, también transportar, pero el producto hacia dónde lo transporta o cuál es el principio de esto. Vamos a la parte de mezclado. Acá. Obviamente, el alimento cae, ¿sí? Y se va llenando. ¿Qué es lo que hace este sinfín? Succiona el alimento que está aquí, lo sube para acá y aquí en la parte final hay una abertura, no por fuera de la mezcladora, sino una abertura interna mismo, que haría que el alimento caiga para acá y para acá y para acá. Y nuevamente desciende y otra vez por aquí por el sinfín, nuevamente sube. ¿Sí? Entonces esto se vuelve en un diagrama que sería: sube el alimento por el interior del tubo, sale, cae por acá, nuevamente succionado, sale, cae por acá. Y así un círculo así. Esto, en comparación a una mezcladora horizontal, es súper ineficiente. Es por esa razón que el tiempo de mezclado en este tipo de mezcladoras, cuando menos 12, 15 minutos. Hay algunas incluso que tienen una configuración de 18, 20 minutos de tiempo de mezcla. ¿Okay? Entonces eso hay que estar muy al pendientes en este sentido, porque va a ser muy difícil, además de que es demorado ya mezclar en este tipo de equipos, va a ser bastante complicado tener un coeficiente de variación por debajo del 10-12%. ¿Listo? Bien, ahora, independientemente que sea una mezcladora horizontal o vertical, hay un orden de inclusión de las materias primas, ¿sí? Para lograr una buena mezcla. Y se sigue el siguiente orden. Primero, los ingredientes de menor densidad, por ejemplo, los fibrosos, afrecho de trigo. Luego, ingredientes de mediana densidad, por ejemplo, maíz, pasta de soya. Luego, los ingredientes de alta densidad, carbonato de calcio, que es una fuente mineral, el fosfato y cualquier otro de alta densidad que principalmente están aportando minerales. En 4.º lugar viene la adición de los líquidos.
Y cuando decimos, mira, mi tiempo de mezcla es 2 minutos, 3 minutos, este tiempo de mezcla se empieza a contabilizar a partir del último ingrediente que entra al mezclador. Y siempre antes de incluir a los productos líquidos, justo antes de incluirlos, aquí es importante hacer lo que se llama una mezcla seca, es decir, sin líquidos, que ésta sea al menos de 1 minuto. Y luego de ese minuto de mezcla seca, adiciono los líquidos. Eso es fundamental que se acuerden. ¿Listo? Ahora, los líquidos, ¿cómo los adicionamos? En una mezcladora horizontal, pues lo que tenemos es un sistema de dosificación especial para líquidos, tal como lo vemos aquí, ¿sí? En donde tenemos estos puntos, ¿sí? Que aquí están llamados como bicos, cuya traducción a español es boquilla, ¿sí? Y estas boquillas, en este caso, lo que están haciendo es lanzando o dosificando el producto líquido en forma de leque o en forma de abanico. Pero también nos podemos encontrar con boquillas que dosifican el producto líquido en forma de cono. Cualquiera de las dos maneras. Y obviamente para hacer este trabajo lo que se utiliza es una bomba especial para poder dosificar estos productos líquidos. Dentro de otro tipo de mezcladoras también ustedes pueden encontrarse con esta mezcladora tipo pantalón, ¿sí? Pantalón porque tiene dos bastas, listo, o también algo más técnico, mezcladora en B. Y estas van a ser ideales para elaboración de mixers, de premix, listo, premix vitamínicos, minerales, núcleos, ¿sí? Y en este caso vemos un equipo que no es tan grande, tiene una capacidad de 240 kilogramos, ¿sí? Y lo que hace el equipo es girar, 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 ¿sí? Aquí estaría el eje central y este pantalón o esta B giraría y va haciendo la mezcla. ¿Listo? Bien, una vez que entendemos brevemente el tema del mezclado, tenemos la parte de los tratamientos térmicos. Y aquí podemos hablar de tres generales. En realidad de dos. Los más importantes aquí serían la peletización o granulación, en primer lugar. En segundo lugar, el extruido o la extrusión. Y un tercero que no es tan común en nuestro medio, el expander. Y miren qué nombre le colocamos aquí, descontaminación por expander. En realidad, en ciertas zonas geográficas, como el caso de Europa, en donde hay muchas restricciones para la utilización de ciertos productos, una manera de blindar o de proteger a las dietas es justamente dándoles un tratamiento térmico adicional, que sería el expander, cuya finalidad es imposible esterilizar el alimento, pero sí mitigar o bajar de una manera importante o más representativa que el peletizado mediante el expander. ¿Listo? Pero queda nombrado. De ahí los importantes que deben acordarse son la peletización y el extruido. Al hablar de peletización, si queremos el concepto del libro, proceso de moldeado con la aplicación de calor y humedad que lo da el vapor de agua, que les mencioné hace un momento, en el que partículas finamente divididas, es decir, el alimento en harina, se integran en una pastilla, cuyo nombre técnico es pellet o granulado, mismo que tiene características de ser compacto y de fácil manejo. Ahora, la aplicación de calor y humedad toma el nombre de acondicionamiento de la mezcla, en donde podemos lograr temperaturas de 70 a 90 grados centígrados y alcanzar humedades entre el 15 al 17%. Para ello, como les dije hace un momento, se inyecta vapor, preferiblemente saturado. Cuando hablamos de un vapor saturado nos referimos a un vapor algo así como seco, porque luego si es que es un vapor no tan saturado va a aumentar demasiado la humedad de la dieta, lo que va a dificultar el proceso del peletizado propiamente dicho. Finalmente, luego del acondicionamiento viene la peletización propiamente dicha, en donde la harina que está caliente y con humedad se la obliga a pasar por un dado, que sería dado, que también toma el nombre de matriz, dado o matriz. Y una vez que se obtienen los pellets, estos pellets van a ser deshidratados y enfriados, ¿sí? Hasta que logren un 11-13% de humedad aproximadamente y
una temperatura lo más cercana a la temperatura ambiente para lograr una suficiente estabilidad del producto y no se nos eche a perder al momento que lo almacenamos. Al ver nosotros una peletizadora, estos son los componentes principales de la misma. Van a haber distintos diseños, obviamente, ¿no? En este caso es una peletizadora de, de transmisión, ¿sí? De un solo motor, que lo vemos aquí. En número 2 vemos el dado o la matriz que les mencioné hace un momento, que está cortado por aquí intencionalmente. En el número 3 vemos los rodillos internos. En el número 4, todo este cilindro de aquí se llama el acondicionador. Y miren cómo en el punto 6, aquí está la entrada de vapor. Y aquí se da el proceso de acondicionamiento. Si regresamos a lo anterior, veíamos que el acondicionamiento consiste en alcanzar una temperatura y una humedad determinada, gracias a la inyección de vapor. Entonces, aquí entra el vapor y por aquí fluye la mezcla a lo largo del acondicionador. Pero obviamente el producto, antes de ser acondicionado, por algún lado tiene que entrar. Entonces, en el número 5 tenemos el alimentador, que no es más que un simple transportador que moviliza o transporta el alimento balanceado en harina al acondicionador. ¿Listo? Tenemos la animación. Ese es el transportador. Entonces el producto por acá está cayendo, ¿sí? Por aquí estaría la entrada de vapor y aquí se inicia el proceso de acondicionamiento y por tanto este tubo horizontal con estas paletas sería el acondicionador. Aquí la mezcla se estaría acondicionando, logrando temperaturas de 70 a 90 grados centígrados y una humedad entre 15 y 18% de humedad. Una vez acondicionado el producto, cae por gravedad a la granulación propiamente dicha. Miren, aquí al interior estos elementos amarillos son los rodillos que presionan al producto ya acondicionado y caliente y lo presionan por esto que estoy marcando, que sería el dado o la matriz, por donde por presión sale el producto ya peletizado, pero al mismo tiempo caliente y con esa humedad relativa más elevada. ¿Ya? Bien, aquí tenemos una fotografía de un acondicionador. Miren ustedes, esta sería la dirección que tiene la mezcla. ¿Sí? Estas son las paletas internas del acondicionador. Hacia la parte de acá, derecha, estaría el ingreso o la entrada del vapor. Miren cómo se ve por dentro el acondicionador, ¿sí? Casi que pegadas las paletas para garantizar un adecuado arrastre del producto a lo largo del equipo. Miren por acá, otra manera de ver el acondicionador. Por acá la entrada de vapor, ¿sí? Por aquí el producto, ¿sí? Que mismo que por efecto del giro de este eje central, va girando y va arrastrándose hasta la salida del acondicionador. Entonces miren lo que marca aquí el objetivo del acondicionamiento. Agregar calor y humedad a que se mezcle con el concentrado en este caso, que sería el alimento en presentación en harina. En donde obviamente cada una de las partículas de alimento tendrá un área húmeda por la parte externa y en la parte interna estará algo seco o algo deshidratado, dependiendo cuál sea, no deshidratado, sino más bien sin la presencia de humedad, dependiendo qué tanto vapor estemos dosificando por la entrada de vapor como tal y qué tan saturado sea este vapor. ¿Listo? A ver, que pase. Acá tenemos un ejemplo de una peletizadora. Miren ustedes una vista lateral. Acá el alimentador. Aquí este tubo que estoy mostrando con el puntero sería el acondicionador propiamente dicho. Por aquí estaría la entrada de vapor, ¿sí? El acondicionado. Y hacia acá estaría la peletizadora. Por acá, en la vista frontal de la pellet, miren.
Aquí nuevamente el transportador, ¿sí? Acá el acondicionador en vista frontal, el eje central del acondicionador. Acá el producto peletizado, perdón, acondicionado. Y aquí estaría la granuladora o peletizadora propiamente dicha. Ahora, el vapor de agua, ¿de dónde puede venir? ¿Sí? Lo más convencional es la utilización de calderos que generan vapor en cantidades importantes para realizar el acondicionamiento de la muestra. En este sentido, en la parte de calderos hay muchas marcas, diseños, modelos, opciones, lo que ustedes gusten en el mercado. Bien, ahora nuevamente, a la izquierda, la peletizadora en vista frontal, tal como la imagen anterior. Pero aquí ya destapamos la peletizadora y miren qué es lo que vemos. Hacia la parte interna, este elemento de aquí y este elemento de acá serían los rodillos, que obviamente giran. Por la parte de acá arriba cae la mezcla acondicionada en esta dirección por gravedad y está obligada a entrar a la parte interna, ¿sí? Y por tanto, estos rodillos presionan a la mezcla acondicionada para que pase a través de esta matriz. Y miren aquí los agujeros que tenemos de la matriz, ¿sí? Bueno, están las partes nuevamente. En este caso, a diferencia de la imagen anterior que vimos de la peletizadora, que tenía un solo motor, este en cambio es una peletizadora que funciona con dos motores y utiliza un sistema de bandas interno para hacer girar el eje central de la peletizadora. ¿Listo? Nada más para aclarar eso. Esta es la compuerta, destapamos la compuerta y es lo que vemos acá a la derecha, ¿sí? Y justo lo que les decía, esta es la matriz o el dado. Miren la cantidad de hoyos o de orificios que hay a lo largo de esta matriz. ¿Listo? Este es como se vería un dado. Miren ustedes, aquí en la parte interna, los rodillos presionarían a la mezcla acondicionada para que salga por esta matriz. Una imagen más clara de los rodillos, miren, y de la matriz o del dado. Miren, aquí obviamente estos rodillos obligarían a la mezcla por presión a salir a través de esta matriz. Una fotografía más cercana, ¿sí? Nuevamente aquí este sería el rodillo y aquí la matriz. Y esta es la manera en la que saldrían los pellets. Y aquí da la particularidad que tenemos pellets saliendo, o ya, bueno, se quedaron ahí. Y esta sería la cuchilla que efectivamente, dependiendo a qué altura le configuramos a la cuchilla, tendríamos un pellet más largo o más corto. Miren acá, la cuchilla nuevamente y los pellets. Acá estaban en pleno mantenimiento, si no es prudente estar jugando así con la máquina, pero aprovechando el mantenimiento grabamos el video para que puedan visualizarlo. Entonces, tenemos aquí los rodillos y aquí la matriz que están girando. Y solamente por aquí ingresa la mezcla para ser pelletizada. ¿Listo? Por acá otros modelos de calderos, ¿sí? Estos pueden funcionar a diésel, pueden funcionar a leña, a gas, diferentes tecnologías existentes al respecto. ¿Bien? Nuevamente otro ejemplo de sistemas automatizados y estos enfocados netamente en lo que sería pelletización, ¿sí? Podemos configurar temperaturas, presiones, bueno, una serie de sensores que pueden estar presentes ahí, ¿sí? Y a un esquema algo más sofisticado. Y aquí lo que estamos observando es el proceso del pelletizado dentro de este círculo en rojo,
pero hacia acá podemos ver absolutamente todo el proceso en una planta de elementos balanceados. Y en el dimensionamiento de las plantas, miren ustedes el tamaño de esta peletizadora acá. Este es el ingeniero Apercio Klein, de Brasil, de eminencia en producción de alimentos balanceados. Él debe ser una persona que mide 1,80 m, 1,85 m. Miren el tamaño de esta peletizadora. Y miren el tamaño de este dado, de esta matriz. Son plantas muy, muy grandes que posiblemente tienen una capacidad, calculo yo, de unas 60, 80 toneladas métricas por hora. Mientras que la que teníamos acá en el video, como para dimensionar un poquito el tamaño, esta tiene una capacidad productiva de 3 a 4 toneladas métricas por hora. ¿Sí? O sea, N veces más grande esta peletizadora de acá. Bien, ahora, calidad de pellet lo mencionamos en su momento también. Ahora, ¿qué puede influenciar sobre la calidad de pellets? Todos estos elementos enlistados aquí. Pero el elemento de mayor peso es el de formulación. ¿Sí? Ejemplo, partículas muy gruesas afectan dureza y durabilidad del pellet. Presencia de demasiado aceite, demasiado extracto etéreo en la dieta, nuevamente aumenta zonas de fricción de los pellets, reduciendo la durabilidad y la dureza de los pellets. Pero no solamente es formulación, también podemos tener en segundo lugar con un 20%, tendríamos a la parte del acondicionado y a la parte del proceso de granulación propiamente dicho. Y también podemos hablar del proceso de enfriado, como también del proceso del dado o matriz junto con los rodillos. Pero el de mayor impacto, formulación, no se olviden. Y en la parte de formulación, miren ustedes cómo, en medida que yo incluyo una mayor cantidad de aceite, en el eje horizontal lo que estamos viendo es kilos de aceite por tonelada métrica, desde 15 a 45 kilos de aceite por tonelada métrica. Miren cómo en medida que se incluye más aceite, la cantidad de pellets íntegros en gramos por kilo desciende. ¿Sí? Por otro lado, el acondicionado también habíamos dicho que tiene un impacto de un 20% aproximadamente. Entonces aquí están midiendo la durabilidad. ¿Sí? Y miren cómo con un mayor tiempo, a ver, la durabilidad, ya. Con una mayor temperatura de acondicionamiento, ¿sí? Miren cómo aumenta esa durabilidad del pellet. El tema de 30 segundos refiere a la duración del acondicionado, es decir, desde que entra el proceso del acondicionamiento hasta que sale y llega a la pelletización propiamente dicha. Miren, a medida que aumentamos la temperatura en el acondicionamiento, así sea 30 segundos de acondicionado, la calidad del pellet sube. Pero ¿qué sucede cuando trabajamos con 60 segundos de acondicionamiento? Es decir, un acondicionador más largo, o también pueden haber acondicionadores dobles. Hasta los 75 grados centígrados de temperatura se logra la máxima calidad de pellet. Después de ello, yo puedo aumentar la temperatura, pero no veo mejoras en la durabilidad del pellet. ¿Listo? Por tanto, aquí tenemos un dilema. Calidad de pellet contra productividad de la fábrica de elementos balanceados. Si yo busco mejorar calidad del pellet, lamentablemente las toneladas métricas por hora que yo puedo pelletizar van a ser menores. Por otro lado, si yo bajo calidad de pellets, fácilmente puedo aumentar el número de toneladas métricas por hora que estaría produciendo mi pelletizadora. ¿Ok? ¿Cómo se mide la calidad del pellets? Bien, primero, esto también ya lo aclaramos, lo volvemos a repetir, PDI, índice de durabilidad del pellet, que sería un concepto muy distinto a dureza. Durabilidad referiría al porcentaje de pellets, o si hablamos de migajas o crumble, la cantidad de migajas íntegras que se recuperan luego de que la muestra haya pasado un proceso de agitación mecánica o neumática, llevado a efecto en este equipo de aquí. Miren, aquí al interior colocamos la muestra,
Aquí le hacemos girar, obviamente tiene que haber un protocolo al respecto. Y luego de hacer girar los elementos internos, vemos qué tantos pellets íntegros quedaron y eso lo llevamos a porcentaje. Bien, aquí tienen un video de cómo medir o un tester de durabilidad del pellet. Miren, este es el equipo. ¿Listo? Entonces aquí al interior colocamos la muestra. Ok, obviamente el tema del motor para hacer la simulación de la muestra. ¿Sí? El panel de control del equipo. ¿Sí? Cosas de la marca, ¿no? Bueno, queda el hipervínculo del video. Bien, aquí va en el interior de estos compartimientos va la muestra. ¿Sí? Miren, tenemos chance de trabajar con dos muestras al mismo tiempo. ¿Sí? Se hace girar por un tiempo determinado el tester o este equipo. Y luego sacamos las muestras luego del tratamiento del equipo y vemos qué tantos pellets íntegros tenemos al respecto. Esto sería durabilidad. Es decir, qué tanto dura el pellet. Pero también tenemos el concepto de dureza. Y esa dureza se mide con este equipo de acá de la izquierda, que es valga la redundancia, un durómetro para dureza de pellet. Mismo que mide la dureza del pellet en kilogramos de fuerza por centímetro cuadrado. Mientras que el PDI mide la durabilidad de los pellets. ¿Listo? Y acá sí, para ir terminando con lo que tenemos previsto para el tema de hoy, vamos al capítulo de extrusión o los extruidos, en donde el alimento, dentro de este concepto, también es un tratamiento térmico, pero el alimento, a diferencia del pellet, es obligado a pasar a través de un tornillo cónico. Miren cómo, a ver, por aquí entra el alimento. Y miren, este tornillo cónico tiene la apariencia como que se pusiera más grueso en medida que va acercándose a la salida. Entonces eso genera presión del alimento, fricción ya que está rozando con los elementos metálicos de este equipo y esto en respuesta también genera calor. También puede haber ingreso de vapor de agua para maximizar la eficiencia del procedimiento. ¿Listo? Todo esto genera una resistencia mecánica hasta que finalmente el producto sale del proceso. ¿Sí? Y al momento de salir, sale por un orificio que puede tener diferentes formas, expandiéndose al contacto con el aire. Y estos son los ejemplos más claros, alimentos para cierto tipo de acuacultura, como por ejemplo truchas, salmón y el alimento de mascotas. ¿A qué me refiero con estos moldes? Nos referimos a esto de aquí. Miren ustedes. Entonces, el hecho de que nosotros veamos, dependiendo qué marca de alimento para sus mascotas compren, que si son croquetas redondas, en forma de huesos, en forma de triangular, en forma de donas, lo que ustedes quieran, todo eso depende de las matrices ubicadas a la salida del proceso de extrusión. Ahora, una extrusora digamos que en fotografía real, ¿cómo se puede ver? Así. ¿Ya? Y aquí estaría ubicado el proceso de extrusión propiamente dicho. ¿Listo? La imagen ya la vimos. Esta es una extrusora muy pequeñita, ¿sí? Esta funciona también con vapor de agua. Miren, esta es la tubería de entrada de vapor de agua. Aquí está destapado el equipo. Miren, aquí estaría ese tornillo cónico interno, ¿sí? Y aquí se vería la extrusora en funcionamiento. Aquí está extruyendo soya, por eso es que no tiene ninguna forma el producto final. ¿Listo? A ver, perdón.
muy pequeño el equipo, la verdad es un equipo que tiene alrededor de posiblemente 30, 40 años, sospechamos. Sí, lo utilizamos para extruir soya. Recuerden que el tema de la soya, cuando es cruda, necesita un tratamiento térmico para justamente inactivar esos factores antinutricionales, principalmente el antitripsínico. Entonces, esta es una manera eficiente de inactivar esos factores antinutricionales cuando adquirimos soya cruda. Luego tenemos el último tratamiento térmico que les había mencionado como expander, también llamado expandido, ¿sí? Utilizado principalmente para bajar carga bacteriana en aquellas regiones geográficas en donde las prohibiciones y los desafíos pueden ser importantes. Y una manera de mitigar los desafíos para los animales es justamente reduciendo la carga bacteriana. Usa humedad y presión y por ello es que la mezcla húmeda se expande y por ello toma el nombre de expandido o expander. ¿Listo? Un equipo como estos, si nunca los he visto, ¿sí? Nada más en fotografías. Se ve un equipo bastante parecido a la extrusora, ¿sí? Pero en realidad su funcionamiento podemos entender que es distinto. Listo. Una vez que ya tenemos el producto mezclado, peletizado o extruido, viene el proceso del empacado. En este caso podemos ver a la izquierda una empacadora, una ensacadora automática, ¿sí? Aquí se conecta el saco y el producto automáticamente está configurado y calibrado para liberar la cantidad de alimento que sea requerido. Mientras que aquí a su derecha vemos que todo el proceso es manual. El operador coloca el saco aquí en la salida de esta boca de esta tolva metálica, abre esta compuerta, sale una cantidad determinada de producto, el operador decide cuándo cerrar esa compuerta, lo lleva a la balanza, el pesaje en la balanza es manual, una vez que está pesado, lo saca acá y lo sella y lo acomoda hacia la parte de acá. Es todo un proceso extenso en este sentido. Bien, al día de hoy contamos ya con esta ensacadora automática, miren ustedes, mismo principio que en el caso de la de acá, ¿sí? Entonces aquí el equipo está configurado para liberar 40 kilos, obviamente hay una variación y un rango de tolerancia permitido, ¿sí? Y una vez que sale el producto ya ensacado, toma esta banda transportadora y aquí está la parte del sellado o la cocedora propiamente dicha. ¿Listo? Bien, esta es otra ensacadora automática, miren. Siempre hay un margen de tolerancia al respecto o de variación. Esto para producto ensacado, pero también podemos hablar de productos al granel. Miren, estos son camiones graneleros que pueden transportar producto al granel. El cargado, muy fácil, por compuertas superiores. El descargado, en cambio, con estos brazos mecánicos en cuyo interior hay transportadores tipo sin fin, como les mostré anteriormente, como de estos. Obviamente totalmente sellados, ¿sí? Estos giran y transportan el producto de un lugar a otro, sin mayores complicaciones. Miren, acá tenemos un granelero de fabricación nacional, ¿sí? También los fabrican localmente. A nivel local en Ecuador también fabrican mezcladoras, molinos, peletizadoras, bueno. En este sentido, la gente es muy hábil para poder clonar diferentes diseños de este tipo de equipos. Miren otros tipos de graneleros, ¿sí? Y no es que solamente pueden transportar un solo tipo de dieta. Pueden tener 2 compartimientos, 3, 4 compartimientos, dependiendo cuál sea el tamaño de el camión para poder transportar estos productos. Acá algunos ejemplos, miren, este también es de fabricación nacional.
Aquí tenemos un flujo interesante, miren ustedes, un, un pozo, ¿sí? Un hoyo en donde se suelta el maíz. Este elevador sube el maíz, se muele, cae molido, este elevador lo sube hacia la tolva metálica de acá, mismo que dosifica el maíz a la mezcladora. Y una vez que está mezclado, automáticamente se descarga y se conecta con este otro elevador, mismo que puede ir a un área de ensaque o a una carga de producto al granel también, por supuesto. Bien, volvemos a esta imagen de acá. Transportadores tipo sin fin, les llaman también gusanos. Y estos son los transportadores de tipo cuchareta. No sé si tengo el video aquí. Sí tengo el video aquí. Bien. Estos elevadores tipo cucharetas, estas son las cucharetas al interior, miren. Y tienen estos hoyos justamente para minimizar la generación de polvos mientras están girando. Y estos cucharetas van conectadas a esta banda, ¿sí? Como vemos aquí, miren el largo que puede tener, va a depender mucho del largo del elevador. Aquí lo que están haciendo es montando esta banda con canguilones o cucharetas, también toman el nombre de canguilones, hacia el interior del elevador. ¿Y cómo funciona este elevador? Miren, aquí tenemos un elevador, no me atrevería a decir la altura, pero se ve alto, ¿ya? ¿Y cómo opera el elevador? Miren. ¿Listo? Entonces, si por el un lado del elevador están subiendo estos canguilones llenos, llegan al final, se dan la vuelta, se vacían en donde se busca vaciar y al momento que regresan vacíos para nuevamente rellenarse abajo. Y así esto se convierte en un círculo virtuoso. Suben llenos, bajan vacíos, suben llenos, bajan vacíos. ¿Sí? Miren, acá tenemos otro transportador. Este sería una bodega plana de almacenamiento de pasta de soya. Tenemos este elevador de aquí, tipo sin fin también, que está cargando a este contenedor que es transportado por este montacargas. ¿Sí? Una fotografía más cercana de este transportador, aquí lo tenemos, miren. Aquí el interior ingresa el producto, hay un sinfín aquí, o un gusano, que sube el producto y lo lleva al área de interés correspondiente. Mucho cuidado con el tema de seguridad industrial, si esto es clave, se pierden dedos, brazos, pies, o sea, es un tema muy crítico el de seguridad industrial. Vale la pena que el personal esté muy bien capacitado al respecto. Recordándoles un poquito las presentaciones del alimento, vamos a las fotografías directamente. Aquí una presentación en harina o en polvo. Recuerden, no significa que está finamente molido, que es un polvo, no, sino simplemente que se dosificaron las materias primas, se mezcló y se envasó. Eso es un alimento en polvo o en harina. Un alimento peletizado. Otro ejemplo de otro alimento peletizado. Acá tenemos el migajeador o desmoronador o crumbler, que lo que hace es tomar estos pellets y en estos rodillos metálicos triturarlos. Sí, acá tenemos los rodillos, justo estuvieron de mantenimiento, aprovechamos para la fotografía y una vez que se trituran tienen una consistencia más o menos así. ¿Sí? ¿Sí ven? Estos son pellets triturados. A la izquierda pellets triturados, a la derecha pellets íntegros. Recuerden el tema de calidad de pellet que también lo explicamos en su momento. Aquí a la izquierda de esta fotografía ya la vimos, ejemplo de un alimento extruido, acá alimento peletizado. Estos son pellets muy pequeñitos porque son dietas dirigidas para camarones. Otros ejemplos de alimentos extruidos para mascotas. Y en el apartado de fabricación de alimentos balanceados, tuve el gusto de que nos compartan esta información de la Universidad de Carolina del Norte, por ello las siglas en NC State. Y vamos a ver qué nos encontramos por acá. Permítanme un momento, por favor. Entonces le damos clic aquí en la imagen. Y... ok. Nos lleva
al diagrama completo de la planta de elementos balanceados utilizada para educación. Entonces aquí, como estar en un Google Maps, ¿sí? Quizás esto con unas gafas tipo método de realidad virtual sería mucho más interesante. Aquí lo que estoy dando es clics, ¿sí? Y nos va indicando si el área que es este punto o que es este punto de acá, ¿sí? Miren, aquí vemos microingredientes, ¿sí? Aquí vemos unos tambores. Asumo que deben estar diferentes microingredientes por acá. Microbin, sí, de micros efectivamente. A ver, podemos avanzar para acá, podemos subir, salimos. Es muy interesante la manera que nos permite conocer una planta de elementos balanceados, desde su parte externa hasta su parte interna. Muy, muy interesante este modelo. Miren, acá fuera la parte de silos cónicos, ¿sí? O en B, listo, no son tan grandes. Acá podemos ver un área de descarga de producto. Veamos a ver si nos lleva para allá. No nos lleva para allá. Bueno, denle un vistazo a esto. ¿Sí? Pueden estar curioseando y aprendiendo un poco más de lo que es una planta de alimentos balanceados. Que por cierto, esta planta es bastante modesta, bastante automatizada, ¿sí? Y a pesar de ser usada para temas educativos, pues es muy, muy completa. Posteriormente, bueno, acá tenemos algunos ejemplos de plantas de alimentos balanceados, ¿sí? A la izquierda una vista interna, a la derecha una vista externa. Miren lo grandes que pueden ser. Estos nuevamente serían los silos, ¿sí? Acá vemos unos silos tipo cónicos. No son tanto tolvas porque las tolvas son términos aplicados a contenedores mucho más pequeños. Miren acá otros modelos, otras marcas. Y al hablar de marcas, pues tienen un sinnúmero de marcas disponibles en el mercado. ¿Listo? Bien, sin más que aportarles, les agradezco su atención. Recuerden, lo propio del saber no es ver ni demostrar, sino interpretar. ¿Sí? Busquemos siempre la interpretación de las cosas, de lo que revisamos, de lo que nos explican, lo que leemos. Vayan más allá, no se queden con el conocimiento a media solamente para aprobar un examen o aprobar la asignatura. Y queda información complementaria respecto a alimentos balanceados y proceso de alimentos balanceados en general. Les agradezco su atención, que tengan un excelente día, tarde o noche. Muchas gracias.